está bien que te vea una vez cada 2 años, No, yo cada cuánto. horrible. Pero eso es culpa tuya. No, fue 4 años. ¿4? Sí, peor. Y veníamos de 7, 8. Mal eso. De 6, 7 y 8 años me acuerdo. Tendremos que decir que estamos muy peleados y alguna cosa Inventar algo, sí. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Algún conflicto sobre qué? Pues en la Argentina no hay conflicto. Apenas. O sea, podemos estar hablando. Ayer me acordaba de. Había un programa de radio, supuestamente era de deportes, donde había Niembro, que era periodista de derecha, Araujo de izquierda, Fabri del Partido Intransigente, Paenza más cerca del comunismo y mi viejo radical de Alfonsín. Laboraban juntos y discutían Claro. y se chicaneaban y se divertían. Y cuando fue Semana Santa salieron a la calle con la radio a bancar la parada. Juntos. Claro, por supuesto. Y se iban a comer y seguían discutiendo, pero participaban de un algo Claro. común, Y ¿no? lo más raro de todo era que el radical era radical, el peronista era peronista. No existía la garrocha en ese, pues es increíble. Fascinante. La garrocha ahora, qué negocio tener una fábrica de garrocha, ¿no? Vos sabés que me impresiona así. No puede ser que. ¿A vos te parece bien, no sé, el aumento de los jubilados? Sí. Bueno, si te parece bien, no importa en qué lugar estás. ¿Te parece bien ficha limpia? Sí. No importa que jugás. Hacelo, o sea, para eso estás. No, pero yo estoy en contra del gobierno. No me importa. Ficha limpia, ficha limpia. Claro. Pero bueno, ¿cómo haces para identificarlo ideológicamente? Yo me perdí. Porque ahora hay una cuestión, que es debatimos el quién y no el qué. Entonces yo digo, pues si vos Claro. debatís fecha limpia, no me importa quién lo está sosteniendo. Salvo que estemos... Bueno, yo siempre digo, hay como un límite que es el Código Penal, Sí, ¿no? claro. Bueno, no, Pero a partir de ahí... te si- escrachan y es gratis. No, tampoco. ¿No? Pero bueno, para eso le labure fino la justicia en todo caso. Claro. Un poco más rigurosa. Pero además esa cosa de no saber dónde están parados. A mí cada vez que a vos te pasa lo mismo, hablar dice, gorila, acá, vos sos cuca, vos sabés... Perdón, ¿quién es qué cosa hoy en la Argentina? ¿Qué político? Hay algunos que sí lo son, claramente, ¿no? Pero yo me asombro, digo, este tipo yo lo conocí en este lugar, entonces, ¿qué Ilván puedo seguir? ¿Lo puedo apoyar, no lo puedo apoyar? ¿Lo voto, no lo voto? Y en definitiva, si pasan tanto de un lugar al otro, no tienen interés en la gente, tienen interés en su negocio, Nada menos. ¿no? Pero viste, no sé si a vos te pasa, porque yo por ahí veo que la ligás de los dos lados. Sos Claro. al mismo tiempo Sí, 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 cuca sí. y libertario, conserva y progre, no sé Progre, qué. sí, sí, Digo, sí. estás haciendo Está bien el buenísimo. laburo. Estás, entre otras cosas, diciendo novedad. No están los malos de un lado y los buenos del otro, solamente. Y además la mayoría es zona gris. Y en todo caso, esto lo hablo mucho con Mincho, que juega al básquet ahí en Torcuato, y lo llevo, cada vez que lo llevo hay una cola, 5 de la tarde, una cola eterna de gente subiéndose al bondi. Le digo, mira Mincho, no solamente a esta gente no le importan ni Cristina, ni Milei, ni nosotros, sino que a Cristina, Milei, sí a nosotros, no les importa a esa gente tampoco. Entonces, y esa es la mayoría de la gente. La mayoría de las noticias que nos cruzamos son para un sector muy reducido. Un frasquito, ¿no? Un frasquito. Y en el fondo, como dicen algunos, no pasa nada. Estuvimos locos con el Papa, no pasa nada. Hoy no pasa nada. Bahía Blanca ya no tiene más agua. ¿No? De golpe, no tiene más Sí, agua. sí. Luan, ¿apareció? No, no apareció, pero ya no hay más tema. Entonces, cuesta, ¿no? Este año tengo coso. Impresionante. Bien que hablo, viste que cada vez Sí. hablo mejor, coso tengo. Está bien, bueno, ¿quién no ha ido a una ferretería a pedir un coso? Un coso, y te entiende perfectamente. Hay algo que dijiste sobre lo que me quiero detener para que después me cuentes lo que estás haciendo, que el gris, la contradicción que todos habitamos, pero que no... La contradicción es el infierno siempre ajeno, ¿no? Nosotros somos perfectos, impecables y todo esto. Cuando vos te das cuenta de lo contrario, qué mejor vivís, ¿no? Sobre todo cuando te preguntás cosas. Cuando me pregunto, sobre todo en el rol de periodista en ese caso, ¿no? Preguntarse cosas, aunque sean retóricas, aunque sean obvias. Decir, che, ¿dónde está escrito que no se puede ir libremente a una cancha de fútbol? En ningún lado. Entonces, ¿cómo es que no puede ir un visitante? ¿Cómo vos y yo no podemos ir a cualquier cancha en cualquier momento? No está prohibido. No hay una ley que lo establece. Entonces, es eso de preguntarse, es eso de evaluar. Y también de decir, ¿estoy haciendo lo suficiente en contra de eso desde los medios? ¿Me la juego? O hoy con el tema de las redes ya empiezo a decir, no, mira, ¿sabes? Mejor no digo nada, porque vivo en un quilombo. ¿Sí? Después te acusan, te tiran, te revientan. Muchachos, yo en una época, perdón, voy a decir dos marcas, laburé para Telecom y Telefónica al mismo tiempo. Camino a un Juego Olímpico. Y yo no sé de dónde viene la plata que me pagan. Ahora, si me voy a poner en eso todo el tiempo quisquilloso, bueno, empezaré a laburar de cartonero. La verdad que a la mayor parte de la gente le pasa eso. ¿De dónde sale la plata que te pagan? ¿De quién es? ¿A quién le vendiste vos la casa? Que te la pagaron el doble. ¿No? Yo Es soy muy vecino, interesante. yo soy vecino de Pinamar.
hace muchos años tengo una casa ahí. Si haces un registro catastral de Pinamar, debes encontrar un 8% de nombres físicos, de personas. La gran mayoría son alguna cosa, ¿no? Claro. Como decís vos, Frastraslafra, es eso, de Fidel Pintos. ¿Por qué? Porque si detectamos, y hay mucha guita lavada. Es muy interesante, porque ¿viste? A veces a nosotros nos acusan y yo creo que tenemos que bancar. Sí. Ah, pero vos ahora la plata te la paga tal. Sí, sí. Y escarbás un poco. ¿Y a vos quién te paga la plata? Claro. Digo, volvamos. ¿Qué estoy diciendo? Sí. Más que quién, cómo, por qué lugar. Claro, no me diga, a ver, si yo planteo, miren, la política deportiva en la Argentina no existió nunca, porque en este gobierno, no, nunca es nunca. Es todos los gobiernos que conocí, no es el de hoy. No es metáfora lo que estás diciendo. No, es rigurosamente cierto. No hay política, bueno, ¿hay política educativa? No. O sea, yo considero política algo que haya tenido continuidad por lo menos 30 años. Que no haya venido un gobierno nuevo y la tire todo al diablo. Entonces tenés infinidad de casos, ¿no? ¿Cuál es la política económica que hemos tenido en la Argentina en los últimos 30 años? Después van todos a disertar a Harvard, ¿no? Que cómo destruir un país era la cátedra. Pero por eso digo, no, en el deporte es algo dolorosísimo. Realmente muy doloroso. Se rompen el lomo los pibes y encima después, a ver, ¿qué van a hacer en los Juegos Olímpicos? ¿Qué querés que hagan? Magia. A ver, Argentina tiene la mitad del presupuesto para todo el deporte que tiene Brasil solo para uno. Y aún así se compite. Y aún así hay gente que quiere hacerlo. Pero sobre todo lo que más me duele de eso es que la clase dirigente no entiende para qué sirve el deporte. Que no es el alto rendimiento. ¿Vos hacés deporte? Re. Bueno, ¿vos no pensás mejor después de hacer deporte? Ni dudarlo. No es entonces una ecuación lineal para decir el pibe va a estudiar mejor geografía si hace deporte, va a estudiar mejor música si hace deporte. Deporte no es Gaby Sabatini, deporte somos el 90% de la población que caminamos, nadamos, remamos, jugamos a algo. Es lúdico, es a la vez intelectual, no es chivo y músculo. Y no lo ven, no les importa, están en otra historia. Es súper interesante porque, digo, yo tuve la suerte de hacer deporte en distintas etapas. Hemos venido de una ciudad que es ejemplar, con la cantidad de clubes que tienen, son extraordinarios. Digo, yo nadaba en un club popular, que Sí. me da miedo, ¿cierto? Que el club provincial, y nadábamos y era clase media y mezclabas y mixturabas. Y yo siempre digo, tuve más bar mitzvah que comunión y aprendí de lo que hoy está tan en boga. Pero no la ven, o sea, no creen que es eso. No les interesa. No les interesa, es difícil, no les entra por ningún lado ese tema. Están muy urgidos en otra cosa. Sin embargo, cuando pasa algo con el deporte, se suben todos al bondi, porque ahí registra, si es popular el deporte. A ver, si el deporte no importara, yo ni de casualidad hubiera ido a un juego olímpico. Porque en un juego olímpico no está Messi habitualmente. Hay un judoka uzbeco, hay un tirador que nació en Namibia, que no es todo lo que se ve. A los chicos argentinos mayormente no les va del todo bien, y sin embargo la gente nos ayuda a que nosotros vayamos, que se justifique para el que a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿sí importa si el argentino tiene una esencia? El club no es un milagro, es una realidad argentina que no se compara casi con ningún lugar del mundo. Lo dicen los de afuera, se asombran cuando vienen el tema de la dinámica de los clubes, que son la base del milagro argentino. ¿Me explicás cómo es que te convertiste en un pastor evangelizador? Yo me descubrí viendo Tiro al Blanc por tu culpa. Bueno. Lo digo sí, te entiendo. Con enorme admiración. Gracias. Digamos, pues yo digo, este tipo no puede explicarme y que me interese Tiro al Blanco. Bueno, vos diste en la clave, que es que te interese. Cuando dicen, mirá lo que sabes. No, si yo hablo de hockey para Cachito Vigil, Vigil se me ríe. Si hablo de básquetbol para Lamas o para Hernández, me dice, dale. Ahora, las 3 o 4 cosas que hace falta saber para que a vos te interese el tiro, para que a alguien le interese arquería, para que a alguien le interese el waterpolo, para que sepa cuál es el gol, que es nuestro idioma, ¿no? El idioma popular nuestro es el gol. Bueno, el gol en arquería es que si vos a 70 metros y con comba y con parábola y viento, clavás un 8 y no un 9 o un 10, estás perdido. ¿Pero en serio? Sí, es así. ¿Pero cómo puede ser? Y es así. Y cuando es tiro con aire comprimido es una cabecita, un alfiler que lo tenés a 10 metros. Si un poquitito fuera del negro del alfiler, está fracasado, eso es un desastre. Bueno, explicar que los caballos en adiestramiento son evaluados psicológicamente. ¿Cómo? Sí, si tienen los orejitas para abajo están molestos. Eso se marca en puntos en contra. Si el jinete tiene que usar mucho los espolines, está obligando al caballo a hacer cosas que el caballo no hace naturalmente. Bueno, contás eso y parece que sabés.
No es que sabés. No, bueno, ¿Sabés? está bien, pero es trabajar para contar por qué vale la pena algo, de qué sirve algo, por qué vale la pena que... A ver, ver un Juego Olímpico es ver, salvo 3 deportes, los mejores deportistas del mundo en el rubro. No puede ser feo. Y además la televisación es extraordinaria, los beauty shots son extraordinarios. La dinámica que le damos a la transmisión es extraordinaria, pues vos tenés deportes, por ejemplo, la gimnasia artística, saltos ornamentales, adiestramientos. Son disciplinas de las cuales vos podés entrar y salir sin que importe el resultado, pues son en sí mismo atractivas. Entonces no tenés que quedarte 1 hora, 2 horas pendiente de eso. Podés mirar un toque, salís, entrás, salís, y la gente se queda con la ilusión de que en algún momento va a haber básquet, porque estos vagos van de un lado al otro. Bueno, nada, son años de laburo de un equipo extraordinario también. Ahora vuelvo a todo esto. ¿Cuándo te diste cuenta, porque asumo que sos consciente, que podías contar una historia, la que fuera, de forma interesante? Primero, hay una falsa modestia y a la vez modestia en ese sentido. A mí me costó mucho entender cómo era que a los 20 años necesité autorización de mis viejos. Año 81, año 83, era emancipado de los 21. Yo tenía 20 y me mandaron al Abierto de Estados Unidos un diálogo como La Nación, ultraconservador, a un flaco con pelo largo, jeans, rarísimo. Y nunca logré entender bien por qué. Lo que yo leía no me parecía tan relevante como para que mereciera un espacio así en un lugar así. Y el tema de contar historias, a ver, es intrínseco del deporte. No hay ninguna posibilidad de hablar del deporte sin contar una historia. Ni siquiera en vivo. Porque si vos tenés, no sé, Mónica Seles, disculpen por el viejazo, rival de Sabatini y demás, vuelve a jugar en Bélgica, 3 meses después de que en Hamburgo le clavaron un puñal. Yo no puedo pasar por ese partido sin hacer referencia a eso y que la gente pueda enterarse de esa historia. Y porque además toda la información está. Es parte del secreto. Maratón. La maratón no te da chances de alternar porque se compite solo, o sea, no hay otros deportes a esa misma hora, y son 2 horitas y pico, me dio un embole. Pero claro, cuando vos vas que viene primero un tipo de Uganda que no figura en los favoritos, a los 2 minutos tenés datos de este tipo. Tenés que ser rápido con el teclado, tenés que ser Charly García. Esa es una clave. Porque nosotros yo tengo un sistema de información, tengo mi computadora, tengo mi aparato para grabar, es esquizofrénico, pero son 16 días. En definitiva, son 16 días apasionantes porque todo el equipo lo vive de una manera única y porque además, vos sabés que Telemundo es NBC en español. Vinieron de Telemundo en Río a ver cómo hacíamos el laburo. ¿Entendés? O sea, para nosotros es decir, y me decían, pero ¿qué pasa con la escenografía? Le digo, ¿para qué quiero yo una gran escenografía si tengo de 8 de la mañana a 12 de la noche 32 deportes en acción? ¿Para qué voy a estar yo poniendo la cara? Salvo en una nota. Entonces ese tipo de cosas son raras desde Argentina. Te digo, nos ha pasado en visitas antes de los Juegos de Río a mexicanos que manejan mucho la televisión en el mundo de deporte. Uy, ahí vienen los argentinos. Uy, ahí vienen los ricos argentinos. O sea, una cosa que vos decís, mirá, va por los barrios el Chimento y está buenísimo. Y llego todavía más atrás. De pibe, cuando vos querías... Está bien, hay un señor que se llama Diego Bonadeo. Sí, claro. Bueno, Gloria y Lord. Y 25 deportes diferentes vi con él. Claro. En la cancha. Y aparte era con un estilo, Sí. con una cosa de lo recio encantador. Sí, No sé, claro, O sea, cruzar esas dos cosas, porque a mí me daba vergüenza Sí, hablar claro. con él, y a su vez decía era un dulce de leche en otro Totalmente, momento, ¿no? totalmente. Pero ¿cuándo te enteraste que vos decías, yo puedo hacer esto, yo puedo contar, después te tocó el deporte, los Juegos Olímpicos, puedo contar una historia? Yo calculo, a ver, yo tuve la suerte ya laburando como periodista, el primer año de laburo me mandan a Europa por un concurso del Gráfico, donde simplemente había que mandar una carta contando algo sobre el seleccionado argentino. Y esa fue la primera vez que hice algo más o menos formal al respecto. Que además no gané. Gané en realidad, pero no gané, porque el que había ganado era otro chico y la gente de la revista hacía un testeo, cuando era algo que llamaba mucho la atención, que era una especie de Osvaldo Ardizone y Osvaldo Soriano juntos, llamaban a la familia a ver, che, ¿qué onda? Y se dieron cuenta que no, al pibe se lo habían escrito. Y esa vez sí empecé por ese lado y en realidad no fui muy consciente. Creo que poder contar historias empezó en el cable, en BCC, el viejo BCC en Cuba y Blanco Encalada, porque nos permitían, cosa que nos permitía, todavía permite un poco el cable, contar la historia de Bebe Bikila o de Jesse Owens,
Entonces contar que Jesse Owens fue, por un lado, el estigma de Hitler en el juego 36, porque un negro ganaba 4 medallas doradas, y en el medio de eso aparece que, te cuento rápido una historia cortita, que es un poco el estilo de lo que quería contar en ese momento, cuando empecé a aprender esto. La posta que iba a correr Jesse Owens querían bajarlo para poner a Marty Glickman, atleta judío. El director del equipo de atletismo de Estados Unidos dijo no, porque encima de molestar a Hitler con Owens, metemos un judío, va a ser peor, a ese nivel. Ese tipo, Avery Brundage, 36 años después, era presidente del Comité Olímpico Internacional cuando decidieron seguir los Juegos pese a la masacre de israelíes en Múnich. Entonces decía, ahí cierra todo, bueno, es un cuentito. Y como eso hay 1.000.000, o sea, vos tenés tipos que han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y que compitieron en Juegos Olímpicos. Tenés una mujer con tanta discusión de lo trans, una polaca, año 32, se llamaba Stanislawa Balasiewicz, después Stella Walsh, pues se radicó en Estados Unidos, que, bueno, Hitler se empecina en encontrar en el equipo norteamericano una ganadora, Helen Stephens, ese es hombre. Mentira, no era hombre. La segunda sí lo era, o tenía un mosaicismo, una mezcla rara. ¿Y cómo lo descubrieron? Muchos años después, esa mujer muere en una balacera en un supermercado de Estados Unidos. Ella estaba juntando banderitas para un festival polaco y le hacen la autopsia y se dan cuenta de que no era mujer, era hombre. Entonces esas historias, la historia claro, son muy divertidas. Escúchame, ¿y por qué estás haciendo lo que estás haciendo en Border con de Oliván? Que hagamos primero, le mandamos un beso. Obvio, a la titana. Enorme. Y ya va a estar escribiendo así desesperada. Un podcast, ¿no? A mí me manda podcast. No se puede creer lo que está haciendo con ella misma. Porque cualquiera se rendiría por lo que está atravesando. Creo que todo el mundo sabe, pero por las dudas fue a encender una especie de hogar con que lleva un solvente, no sé qué cuerno es. Ansiosa se mandó una macana porque hacía frío y se prendió fuego. Y se prendió fuego y salvó la vida, digo, Mariana Moyano falleció por una cosa semejante. Totalmente. Salvó la vida porque es una genia y porque la adoramos. ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en Border? Tuvimos una charla con César Rodríguez, yo laburé con César en cada una de las coberturas que hice para Telenoche y TN de mundiales. Nos hicimos amigos, él hoy está laburando en los programas de TN, en varios programas, y está un poco cansado del monotema y de la actualidad. Sigue laburándolo, pero seguir hablando de la runfla, de la rosca, de que... Se acordaron, ¿no? Que es la libertad. ¿Por qué no se banca algún partido sacar el 4% y ser digno? Claro, ¿No? Bancátela, como hace la izquierda de hace mucho tiempo. Bueno, no te gusta la izquierda, todo bien. Que haya una derecha o un centro que haga 5, que tenga un legislador, un intendente, construir. No, están todos saltando. Bueno, él se cansa un poco de eso, me plantea una idea, a ver qué se me ocurre. Le digo, mirá, todo nace de una nota que le hace Juan Alberto Badía después de la grabación de La Mari, todavía vestidos de ocasión, o para la ocasión, a Susana Jiménez y a Carlos Monzón, protagonistas de la película. Ahí nace el romance. Y en la nota, Juan Alberto le dice, bueno, Carlos, preguntale a Susana, y Susana, vos preguntale a Carlos. Y Susana dice, ay no, Juan, ayúdame, porque yo preguntando soy un desastre. Y a partir de eso le mira, está esto. Empecemos a ver qué hay alrededor de todo eso. Alrededor de todo eso aparecen todas las peleas de Monzón, como campeón del mundo, que son tremendas. Aparece Monzón actuando en una película con Palito Ortega, con Gianfranco Pagliaro, en La Mari, siendo protagonista de una película en Italia, doblado además por Luis Medina Castro cuando hizo de... Wow. Bueno, y de Susana, ¿qué aparece? Obviamente la propaganda de Cadum, una espléndida, una cosa de una belleza increíble. Nosotros lo planteamos como un romance hoy difícil de imaginar porque era el ídolo deportivo y la mujer más linda de la Argentina. Y además aparece algo que se llama He nacido en la Ribera. Película que trata de una modelo, Susana, y de un jugador de fútbol de Huracán, Arturo Puig. Y Arturo Puig, de jovencito, porque le cuentan la historia, es el niño Ricardo Darín. Wow. Entonces lo ves a Ricardito Darín con 10 años haciendo de jugador de fútbol de esa época. O sea, a partir de eso dijimos, ¿y qué más podemos hacer? Y Diego antes de ser Maradona, el Diego candoroso, tímido, que peleaba por tener una casita en la calle de Lascano y se la daban, lo que jugaba el fútbol ya en esa época. Bueno, Vilas en el 77 fue el mejor jugador del mundo lejos y hay mucho material dando vueltas de él. Y la idea fue romper un poco el archivo. Hay cosas que tengo guardadas que nunca quise compartir porque no se daba la ocasión y dijimos, bueno, en esta sí, en esta vamos a hacerlo. Mundial 78 hicimos algo, pero no es ni el fútbol ni los milicos, sino nosotros. Vernos en las tribunas, vernos cómo éramos, vernos en la Plaza de Mayo gritando por Videla,
Claro. ¿sí? El 26 de junio, a la mañana, Argentina campeona del mundo, y la gente de las oficinas que salude, o sea, también eso fuimos nosotros. Em, Testimonio de jugadores argentinos, ver cómo era, por ejemplo, los alemanes llegando al Sheraton, y era un despelote de gente metiéndolo. Esto no pasaría hoy ni de casualidad. Italia y Francia concentrados en el mismo lugar, un hindú club. Bueno, ese tipo de lógicas que son distintas a las actuales. Inclusive ahora terminamos la primera parte del ciclo con entrevistas que hoy serían virales, cosas muy locas, y ahí un juego que hacemos de entrada, porque en mi archivo tengo los formatos. Entonces mostramos primero 16 milímetros, acá 35 milímetros, cassette, video VHS, Super VHS, Beta, Umatic, T2000, no sé, pulgada, todo hasta llegar a esto. 3000 de estos es una cajita así al día de hoy. Entiendan que hoy salimos con un teléfono a hacer una nota. En esa época, la de mi viejo, tenías 3 cámaras por semana para hacer notas de deporte. Nada más. Nada más. Y a la cancha de fútbol iban los cameraman con 2 rollitos de 15 minutos. ¿Cómo no se van a perder goles? Solo cambiando el chasis alcanza. Entonces, explicar toda esa lógica y demostrar que todo esto no es viejo, sino histórico. Esto es Border Periodismo, para la Sí. gente que quiera ver, lo ven Border, que Sí. es el sitio que empuja María Julia, y lo van a ver sobre Sí. impreso. Y tenemos a Lole ahora, Reutemann. Voy a cometer una infidencia. Estoy en contacto con Cora, con la Mirá. hija divina. Además, una adoración profunda. Yo también una gran admiración por él. Fui un poco de los personajes que heredé de mi viejo. Pese a que él terminó enojado con él porque fue funcionario menevista. Carlos siempre me trató muy bien. Y una de las cosas que aparece ahí era, para mí el título era Lole segundo las pelotas. Y Cora me dijo, ay, te pido que no, por favor. Entonces pusimos Lole, el bravo piloto santafesino. Pero es eso, es acercarle a los chicos, sobre todo, a aquellos personajes de los cuales tanto hablamos y que... Todo bien con Colapinto. Este flaco ganó 12 carreras. Monstruo. Corrió contra 12 campeones mundiales diferentes. Es ¿Y te Dios acordás en que Ferrari. lo acusaban de ser segundón? Claro. Que Sí. era un cagón. Mira, que una no se vuelta, anima- Claro, y que no se animaba. hablando con él, me decía, le dije esto. Nos sentamos en la plaza de frente de la gobernación de Santa Fe cuando era gobernador. Entre paréntesis, ¿sabes lo que hacía en la siesta él? Salía a probar los patrulleros que compraban por la autopista para ver que no estuvieran vendiéndole cosas fuleras y malas. Imagínate, Lole probándote la camioneta, si no le mandas una buena, sonaste. Y Lole decía, a ver, en Alemania, en Nürburgring, hay una curva peraltada que tiene además subida y bajada donde casi todos vomitamos y seguimos de largo, y la tomás a 320 o a 300 kilómetros por hora. ¿Cuál es la diferencia? Te matás igual. O sea, es como decir un boxeador que arruga. No arrugan, se está agarrando a trompada. ¿De qué me estás hablando? Entonces fue muy cruel todo porque no... ¿Cómo fuimos crueles con Gaby Sabatini? Si Messi... Me lees la mente. Claro. Porque lo próximo era Gaby. Bueno, ¿y si Messi no hubiera salido campeón del mundo? Ah, olvidate. ¿A vos te parece? Un tipo que es el ejemplo para los pibes, es un nene jugando a la pelota todavía. Y lo hace como ninguno del mundo. Nada, a mí me gusta mucho reivindicar el presunto no campeón. Porque hemos tenido campeones abominables o muy poco destacados y hemos tenido segundones que son extraordinarios. Y terceros y cuartos. A ver, tengo el defecto olímpico, medalla de bronce, ¿sabes qué? Dame una medalla, después discutimos. ¿No? Claro. Claro, no somos China. Pero hablemos un poquito de todo esto que te... Gaby Sabatini es... Una persona que adoro profundamente. Pensá que a mí me tocó arrancar cuando ella arrancaba. Entonces compartíamos, si bien 7 años de diferencia, éramos 2 tiernitos viajando por el mundo. Entonces compartí situaciones de intimidad, de momento de jugar al backgammon en el salón de jugadores de Wimbledon, de compartir desayunos o meriendas con ella, de nada, distintos tipos de compañías, en un tiempo en el cual ella era, primero, bastante grosera, de juvenil, puteaba en la cancha, era feroz. ¿Sabatini? Sabatini. Después, en los Eberto Italia era, con Salata nos sentábamos a la mañana y decíamos, uy, la que nos espera, la vimos con una cara de culo. Y ganaba, ¿no? Pero 6-3, 5-7, 6-1 cuando era para 6-0, 6-0. Y la amaban en Italia. En Italia, en Alemania ella vendió, su línea de perfumes vendió más perfumes que los de Steffi Graf. En Japón es Gardel, en New York es adorada. Es una diosa absoluta. En Wimbledon, donde no ganó, perdió la final también.
y con el paso del tiempo se ha convertido en una persona extremadamente feliz. Gaby yo creo que dejó el tenis porque su papá y su mamá pasaron a ser abuelos, Osvaldo pasó a ser papá, y ella era la que seguía jugando al tenis. Y en un momento ella atravesó mucho tiempo, me parece, nunca lo hablé en profundidad con ella, tiempos en los cuales todo lo giraba alrededor de ganar o perder un partido. Y eso le quitaba vida. O sea, mirá lo que soy, recorre el mundo en bicicleta, viene a Buenos Aires viene a Buenos Aires no a que le aplaudan, a ver un revés, a ver el revés de Babrinck, a ver cómo le pega al revés, porque ella se emociona con eso. Adora, nosotros todos los Juegos Olímpicos hacemos un clip con el baile, algún tema popular y los deportistas bailan. Gaby se suma en todos. Y me dice en mensaje, gracias por invitarme a participar con estos grosos. Le digo, vos me estás jodiendo. Decime, ¿estabas en el partido de despedida en Navratilova en Nueva York cuando le gana Gaby a ella? No, no estuve. Tuve el honor de entrevistar 2 veces a Navratilova. Yo soy así como muy fan. Es el personaje más importante de la historia. No puedo agarrar una raqueta, yo juego con el jueguito, es todo lo que se detiene. Pero Navratilova pasa a ser algo como... Mira, hay que poner en contexto a veces. 18 años, anuncia que se va de Checoslovaquia, lo anuncia en Estados Unidos, anuncia su condición gay y le gana todos los partidos a Chris Evert, que era lo opuesto. Con eso ya demuestra una entereza, una integridad. Bueno, es la mujer que devolvió su pasaporte norteamericano cuando estuvo Bush invadiendo Irak. Y ahora está en lo mismo, superando un cáncer. La última vez que pude entrevistarla, la primera me llamó la atención, pues me dicen... sí, entrevista en el Village, en Nueva York. Tenés que ir a un local de Áveda, que era cosméticos. Local de ella. O sea, ella me atiende en su local de Áveda. Y el segundo fue en Buenos Aires, que vino a jugar un partido, en un hotel. Y nos sentamos, pedimos agua mineral. Viene el room service, nos sirve el agua y Martín dice, no, tráeme la botella cerrada. Ok. Nos vamos en el ascensor, le digo, Martina, ¿qué onda? No, andás a ver qué tiene el agua. Le digo, vos no jugás más al tenis. Tenía miedo que le estuvieran dopando, metiéndole sustancias prohibidas. Pero además metió al tenis femenino en el gimnasio y no era potencia, era un virtuosismo, era una imagen única y además muy generosa con las jugadoras, con sus rivales. Muy generosa. Para mí es el personaje del deporte femenino de todos los tiempos. Dijiste por allá al comienzo Monzón. ¿Qué es Monzón? Monzón es un femicida, es tan femicida como el principal campeón del mundo que tuvo la Argentina. Wow. No, vos ves las peleas de él y te queda claro, él solía decir que el que tenía enfrente le quería sacar algo que era de él. Bueno, esa brutalidad lo usaba fuera de la cancha, fuera del ring. Porque además él tuvo historias de violencia mucho antes. Hay alguna entrevista donde él aparece con un brazo enyesado y es por un cuetazo que le tiró su primera esposa. Pelusa. Sí. O sea, y lo peor es que, mira, me ha pasado con gente alguna vez planteando esto del femicida, que es un término técnico, ¿no? Muy humano pero técnico. En Santa Fe hubo señoras que se ofendieron. Nos puso en el mapa. ¿Y? No sé qué pueblo puso Hitler en el mapa. No estoy comparando con Hitler, por favor. ¿no? Pero entendamos. O sea, la analogía correctísima. Claro, me da... Y yo no estoy discutiendo, a ver, era un tipo que no había quien lo pudiera soportar en un ring. Un coloso aún fuera de estado, porque tuvo peleas que suspender en tiempos de su relación con Susana. Y además, a mí me tocó vivir de adolescente una época en la que no jugábamos en equipo, jugábamos solos. Vilas, Reutemann, Monzón, Loche, Galíndez. Si querés sumar a Hugo Pastor Córdoba, también fue uno de ellos, Alberto de Midi, en remo. Recién más adelante empezamos a jugar bien en equipo. Hoy está destrozado el deporte individual en Argentina. Claro. No tiene financiamiento de ninguna índole. Pero mirá qué interesante, ¿no? Mencionaste Reutemann, sí. Por lo menos lo que se conocía, una Z, un tipo dedicado al... No te rías, ¿o no? Sí, pues nosotros lo mostramos llorando, mal. Pero digo, Sabatini, otra, qué sé yo, enfocada, no sé cómo decirlo. Sí. Y Monzón parecía, porque Monzón empieza a coquetear. Susana Delón, Olvídate. Belmondo, o sea, claro. era en Europa, en Francia, era un dios absoluto, o sea, un tipo que le armaron un ring en la Torre Eiffel para poder pelear, o sea, abajo de la Torre Eiffel. Abajo de la Torre Eiffel hicieron una de las tantas peleas, bueno, los franceses en los juegos se vio que hacían cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Pero
Sí, fue un auténtico coloso. Después, el tema es también las personas cómo son cuando terminan su carrera. Em, Hay muchos tenistas que se convierten en seres humanos entrañables después de jugar al tenis. Durante. Y hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Una vez se lo dije a Guille Coria esto en una entrevista. Digo, Guillermo, vos sos consciente. Pues vos hablás de la final de Roland Garros, que te quemaste, que te distrajiste, que los calambres. En una final como la que jugaste, ponele que le hayas pegado 3000 veces a la pelota. Son 3000 decisiones que toma tu cabeza. ¿Cómo? Sí, drive cruzado, revés paralelo, un globo, arriba, match point. ¿Entendés que la cabeza se te tiene que quemar? Que es normal. Hoy se habla mucho de la salud mental del deportista. Siempre fue así. Es como el doping. En los Juegos del 96, 1896, el ganador de la maratón tomaba estricnina. ¿Estricnina el veneno? Sí, el veneno. En 1908 pierde Dorando Pietri, italiano, a quien ayuda en la meta, borracho, el señor Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, porque en los puestos de aprovisionamiento para refrescarse un día de mucho calor no había agua sino vino tinto. El tipo llega borracho. O sea, los antiguos griegos, cuando competían en Olimpia, dicen las vasijas que se iban a descansar y antes de irse a descansar mezclaban la tierra sagrada Olimpia con su sudor, hacían una especie de masa, la dejaban en una vasija y al día siguiente se la impregnaban de vuelta porque creían que eso le daba mejor rendimiento. No hay nada descubierto, o sea, todo ha tenido mutaciones. Y todo eso son historias fascinantes. No importa si son mentiras, ¿eh? Pero es es un cuento perfecto. Claro. ¿No te rompe un poco los cocos tener que estar discutiendo si Maradona o si Messi? Absurdo total. Pero más me rompe, ¿sabes qué? Una infidencia. El capítulo de menos visualizaciones de todo esto es el de Maradona. Cuando hay inéditos de Maradona, que es difícil conseguirlos. Sobre todo porque estamos hablando de la etapa de Argentinos Juniors, de un chico muy poco intoxicado. Y la mayoría de la gente que habla de Diego y que genera la grieta en Diego, no tiene idea de dónde viene Diego. O sea, Diego puede decir las mismas pavadas que vos y yo, pero nosotros no somos Maradona. Claro. O sea, ¿por qué importa lo que dice Maradona? Porque es Diego, porque fue el mejor jugador de fútbol, porque transgredió, porque nos llevó a emociones increíbles como las que tenemos con el fútbol. De ahí viene Diego, no es un tonto de... Es como pasa con Gonzalo Higuaín y los memes, ¿viste? Gonzalo Higuaín hizo 100 goles en el Real Madrid. Entonces vos decís, Gonzalo, ¿qué hizo? 100 goles en el Real Madrid. ¿Y vos qué hiciste? Memes. Ok, listo, ya está, no más preguntas. Respetar un poco más a los tipos que hacen cosas tan importantes. Es muy difícil ser deportista de alto rendimiento. No se compara con nada de lo que hacemos nosotros. El mejor de nosotros, aficionados, es infinitamente peor que el peor de alto rendimiento. Pero me quedo sorprendido con esto, que en Border, periodismo.com, el menos cliqueado es Diego. Sí, por el prejuicio del rechazo que genera sus posturas, que Diego obviamente fue todo el tiempo contradictorio. ¿Quién no? Pasa que él fue una... Vuelvo al principio. Claro. Asumí, amigate con tu contradicción. Totalmente. Es eso. Y en el caso de Diego, a ver, lo he hablado, le digo, Diego, vos sos amigo de Fidel Castro y de Menem al mismo tiempo. Es raro. Es raro. Pero déjalo vivir, el tipo ha hecho cosas extraordinarias y ha sido Maradona desde los 15 años cada segundo de su vida. Es un tormento. Él, tanto fue un tormento que él no aceptó, como le dijo a Dani Arcucci, se sentía muy mal cuando eso no le pasaba. Estaba tan acostumbrado a la adrenalina y a la cosa tóxica de la popularidad, de no poder salir y... ¿Me entendés? O sea, hoy Messi va a Miami y la pasa bien. Diego no hubiera podido, porque además era extravertido. Es difícil de entender y me da mucha pena que haya gente que no ponga las cosas en su lugar. Porque si nosotros hubiéramos tenido un Maradona como ministro de Economía, seríamos Suiza. Y a esos tipos nosotros no los buscamos. Es más, los votamos. Entonces, aflojame a Diego, que juega la pelota. Y después lo que opine, ¿qué opine? Sino que es un problema de él, se hace daño a él mismo si dice alguna cosa, es una pavada. Pero bueno, así somos, ¿no? ¿Qué tengo que mirar? Viste que somos re exitistas aparte. Yo ahora me detuve en la chiquita esta, Siena, ahora me olvidé del apellido, la tenista, sí. Viste, porque gana, pues si no nadie le... Solana Sierra. Esa, no me salía. ¿Qué tengo que mirar de los que vos ves del deporte? Decís, che, mirá este pibe, mirá este otro, con esfuerzo individual como vos dijiste, ¿no? Lo del esfuerzo individual es muy complicado y hay que poner en contexto. Mira, Elian Larresina es un chico que está batiendo todo el tiempo récord de 400 metros, argentino el récord. Pero la marca que tiene ahora de récord argentino es una marca que le permite competir directamente en el próximo Mundial. Estamos hablando de atletismo. Atletismo, 400 metros.
Es un chico todavía con posibilidades de crecer, cuyo objetivo en el próximo Mundial es meter una semifinal y quizás una final. Si llega a la final, es histórico. Entonces, si sale octavo en la final, ahí está, otro invento, dale, Bonadeo. Pará, poné en contexto. Claro, o sea, nosotros estamos peleando para que el dólar no se vaya de 1400, no para que no pase de 8. Entonces, si el waterpolo, ¿cuál es el máximo que ellos pueden llegar a un Juego Olímpico? Ok, si llegan al Juego Olímpico, no esperen que sean campeones. Hay un techo normal, hay un límite normal y el deportista suele ser consciente. Las cosas no pasan porque sí en el deporte. Por ahí en un deporte colectivo, alguna cosa rara, el fútbol tiene cosas raras. En el deporte individual y el mensurable, no por el hecho de ir a Qatar, vas a lanzar 30 metros más largo una jabalina. No pasa eso. No pasa, no le pasa. Es más, en los grandes acontecimientos, el deportista, aún el más avesado, se asusta. En los Juegos Olímpicos muchas marcas, no se va por la marca, muchas veces se gana con malas marcas. Es otro tipo de lucha. Las grandes marcas suelen aparecer en otro tipo de competencias. Por una cuestión de... No la presione, digo, el mundo mirándote. Olvídate, olvídate. Imagínate un catarí que nació en Kenia, que ponen una torta de plata por él y el flaco pierde una medalla. Ese tipo debe vivir un calvario después. Porque si nosotros somos exitistas, imagínate un lugar donde además le bancan la carrera y la vida de la familia. Pero, insisto, para mí lo más grave es que nosotros pongamos tanto énfasis en cuestionar, en enojarnos, en indignarnos con cosas que no son las que nos van a cambiar la vida. ¿Quién es el deportista argentino que decís, che, injustamente no reconocido? Es difícil. No reconocido. Hay muchos porque a mi viejo en una época le decían que él cubría deportes raros, no deportes varios. Deportes raros en esa época eran básquet, rugby, tenis. Mira, es medio amiga y se me ocurre ahora ella que es Cecilia Rognoni. Cecilia Rognoni fue de las primeras leonas, fue líder. Fue líder en un tiempo en el cual no era líder Lucha Aymar. Lucha Aymar era la mejor, pero no era líder. Esa cosa que vos decís era una bestia, aparte de ser una mujer extraordinaria que está instalada en Holanda, está casada, entrena equipos en Holanda. Y la destaco no porque lo tenga que valorar la gente en común, sino porque cuando se habla de grandes jugadores de hockey en Argentina, Luciana Aymar, Delfín Merino, aparece Maya Isega y todo esto, y Cecilia como se fue queda como relegada. Pero ha habido un montón, o sea, tenemos grandes jugadores de rugby que pasan de largo porque no, es un deporte elitista. Hace rato que no es elitista el rugby. Sigue habiendo clubes elitistas, por supuesto. Pero desde que vos tenés en tu ciudad de origen un club que se llama Logaritmo, Claro. no estábamos hablando del Jockey Club o de Duende, estamos hablando de una expansión. Me pasó hace poco con unas chicas de hockey, de un club de fútbol femenino, de un club, no importa cuál, que por ahí discutíamos y digo, yo entiendo que ustedes merecen un viático. Ahora, en tu club hay un equipo de hockey que sale campeón. ¿Vos decís que ellas no merecen un viático? No, son todas chetas, son todas ricas. Mira, en el AMBA, en menores de 9 años hay 303 equipos que compiten, solo en el AMBA. Tenés después Huracán, Ferro, Vélez, Boca, River, Racing, Independiente, Tristán Suárez, Defensa y Justicia, Camioneros. ¿De dónde me estás hablando? ¿Entendés? Después sí tenés clubes con alto poder adquisitivo y que tienen canchas nuevas, pero estás hablando del deporte más popular para las chicas en Argentina. ¿Y sabés cuál es el más selectivo en Argentina? El fútbol. ¿Por? Porque vos sos socio de X club, y si tu nene de 10 años, 11 años quiere jugar y tiene condiciones, solamente va a ser uno de 25 que van a jugar. El resto juegan en filiales, acá o allá. No, más de 25 no podemos porque es un problema, porque no tenemos cancha, no tenemos árbitros. Digo, a los 9, 10, 11 años, los árbitros son los papás. Es un entrenador. Vos además a los 11 o 12 no sabés si el chico va a ser pintor, maestro mayor de obra o jugador de fútbol. ¿Y qué pasa con otros deportes? Esos elitistas, hockey. Tenés estos 303 equipos y lista de espera en la mayoría para poder entrar, que no las dejan entrar porque no hay suficiente cancha de entrenamiento ni entrenadores. El rugby, me pasó con Fermín antes de que pasara al básquetbol, de 10 años se juntan con calendario porque no hay campeonato. En una cancha de primera división normal juegan 100 chicos al mismo tiempo. 100. Y no se queda fuera nadie. Todos juegan en A, B, C, D, E, por esta filosofía. No sé si este chico va a llegar, no va a llegar, y tienen todos derecho a jugar. Pero vamos. Claro, pero y yo he visto entrenadores dirigir esos partidos
y aconsejar y enseñarle cosas al equipo rival, que es como debe ser cuando vos querés construir algo. Vos trajiste algo que es muy interesante, que es el juego. El deporte entendido Es un juego. esencialmente como juego, como lo lúdico, como... Ujú. Te debe pasar que ves en el fútbol infantil los padres que van a salvarse económicamente para toda la vida. Sí, es muy triste por los chicos, porque tampoco no termina entendiendo que hay una gran noticia detrás de que de cada 100 chicos llega uno a primera, y es que hay 99 que solo juegan, y van a hacerlo toda la vida. Y no lo van a hacer en alto rendimiento. Hay muchos de alto rendimiento que dicen que es feísimo el alto rendimiento, que nadie disfrute el alto rendimiento. Bueno, tu chico, si no llega al alto rendimiento, va a disfrutar mucho de su deporte. Y hay casos, yo no los pude comprobar, estuve detrás de eso y no pude, cuentan casos de papás que han hecho jugar al mismo chico 3 partidos en un mismo día en clubes diferentes con nombres diferentes, para cobrar guita en 2 de ellos. Bueno, vi el documental del Kun Agüero y contaba eso, Claro. que lo llevaba a 4 partidos por un día. Bueno, es eso. Imagínate lo que hay en otros volúmenes. Y es una pena. Yo lo veo, Mincho juega en Casa y Pesca, al básquet, que es un club de Don Torcuato hermoso, club bien de barrio, esos que como el Estado no ayuda, porque el Estado no te subsidia y no te ayuda pese a que vos estás sacando pibes de la calle todo el día. Ese club tiene 90% de socios de menos de 15 años. Y, y claro, y vos ves que primero se juntan clases sociales en el mismo equipo y en otros equipos. Los chicos quieren estar todo el tiempo dentro del club, celebrando poder estar todo el tiempo dentro del club. Y además hay un ejercicio intelectual que es fascinante. Vos al básquetbol no podés jugar seriamente si no entendés todo lo que tenés que hacer en defensa y en ataque, porque es armonía de equipo. Entonces, si uno desentona y no sabe que la jugada 2 es que este pasa acá para que... Y tienen 12 años si lo entienden. Claro. Tienen 13 años si lo entienden. Y ahí he visto, sí, y a veces se te va porque el árbitro está cerca y la cancha está cerca, alguno se enoja. Y algún papá habla de más, pero raro haber visto que le hablen a los jugadores o al entrenador. ¿Cuánto? Vi los otros días a Vega, este chico de Boca, que Sí. ganaron, que subió con la bandera. ¿Cuánto homofobia hay en el deporte argentino? En algunos deportes un montón, y se ha superado un poco, pero es el fútbol mundial, es el deporte en todo el mundo. No puede ser, no debe ser noticia, no debe ser noticia. Hay un jugador inglés que fue el primero, estoy tratando de acordar quién fue, que terminó suicidado. También hay otro tipo de historias, ¿no? En seleccionados de Holanda, grandes jugadores. Bergkamp, por ejemplo, Dennis Bergkamp no usaba toallas que usaban sus compañeros negros. ¡Wow! Así como te digo, en el vestuario. Bueno, lo que costó Sudáfrica con el rugby. Hoy en Sudáfrica vos ves, por suerte, una enorme cantidad de jugadores negros. Es más, con la lógica del deporte histórica, no existiría esta dinámica de los jamaiquinos liderando las pruebas de velocidad. 5.000 y 10.000 metros son todos etíopes, de Eritrea, de Kenia. O sea, es lo que es. Si querés hablar de raza, ahí tenés una raza superior también, cada uno en su lugar. La NBA mismo hubo equipo, el Boston Celtic, que históricamente la excepción fue tener un tipo de origen indio, aborigen. No querían negro ni casualidad. Y la homofobia, insisto, para mí, yo creo que hay un poco de... Es tanta la presión y la opresión que me está faltando el testimonio o la confesión, de llevarse puesta la situación, de hacerla de Martina, digamos. ¿Qué te importa vos? Es mi vida. Sí, soy gay y... ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? No pasa nada. A propósito, hay un material medio documental de Martina y de Judy Nelson, que fue una de sus últimas parejas, que es extraordinario porque hace un acuerdo económico donde Martina acepta que Judy la acompaña para hacer su carrera, entonces reconoce un X porcentaje de sus ganancias, que de Martina eran 80 palos verdes por año. Y Judy, si eventualmente volviera a ser modelo, también reconoce. Hermoso. Genial, Hermoso. genial. Claro, porque uno de los divorcios, no me acuerdo cuál, terminó heavy. Ese, Judy Nelson, que era hija había sido primera esposa de un magnate petrolero en Estados Unidos. Bueno, te pregunté por varios, ¿no? ¿Quién está, qué está? ¿Quién sos vos? Estoy trabajando mucho en las cuestiones espirituales. Empecé a revertir mi agenda. Tengo el privilegio de poder hacer menos cosas. Claro. Y como estos mini documentales, cosas que me divierten, que me estimulan. Seguir con los mega eventos, hacer lo que pinte y no comprometerme con cosas que me alteren mi prioridad, que tiene que ver
con muchas cosas de mi casa y de mi orden. Salud física, salud mental, salud familiar y salud social. Para mí y para Balú, los sábados a la 1 de la tarde es ir a ver a Fermín al básquet. Pero no por Fermín. ¿Tiene cuánto? 12, ¿qué me dijiste? 13. 13 años y hace 1 año y medio lo operaron del corazón. Doctor Barreta, que es el que viene a hacer este trasplante extraordinario. Ah, sí, claro. Bueno, fue Jorge nada, ¿no? En 4 días estaba en casa. Lo abrieron como un pollo. Él me dice, no, quiero ver la filmación. Y yo, no, estaba tu corazón en una heladera, olvídate, Fermín. Y hoy está, hace 1 año juega sin problemas. Escúchame, ¿qué pasó cuando te dijeron hay que operarlo? Fuimos a consultar con Carmela un montón de especialistas y todos nos dijeron, es una operación de rigor, no es compleja, hoy no tiene problemas funcionales, pero dentro de 40 o 45 años los va a insultar en sánscrito, porque puede llegar a tener problemas ya sin solución por no haberlo operado ahora. Bueno, a bancarla, y el temor fue, la angustia fue típica. Si me decían esa mañana, no lo operan porque suspendió los bebé, qué alivio. Y lo operaron. Las 4 horas que esperamos en el Italiano, extraordinario lugar. No hay calificación, no hay calificación. Estuvimos 4 horas esperando ahí con parte de la familia, con Carmela obviamente, y viste cuando te dicen, mira, va a durar 3 horas y media más o menos, y no pensás que puede durar 5. 3 horas y media, ya está, no está saliendo. Podemos decir, estornuda alguno y game over. Al rato no sale nadie, pero recibo un mensaje de audio de Jorge Barreta. ¿Desde adentro? Sí, digo, uy, Dios. Lo abro y me estaba diciendo que ya estaba todo bien, que estaba todo genial. Y después tenemos que pasar durante X tiempo indefinido, turnos de 12 horas en una silla, Carmela y yo, turnándonos en terapia intensiva pediátrica. Y fueron las 12 horas menos preocupantes. Nunca, no sentí una vez incomodidad en la silla, durante 12 horas estando sentado ahí. Entonces, a partir de ese tipo de cosas, de errores que se cometen, Luis, vos me vas a decir que no te devora el personaje a veces. Obvio. Y el personaje sirve para algunas cosas. Yo me creí muchas cosas equivocadas en el personaje y por suerte las empecé a corregir. Empecé a entender algunas cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Que las cosas no son tan complejas como uno cree. Hace un tiempo importante que en mi auto hay Spotify. No me escucho a mí mismo si estuviera en AM o en FM. Y la tele casi todo el tiempo apagada. Porque son cosas, muchas cosas las que pasan, y vos sabés mejor que yo sobre esto, no te cambian nada al día siguiente. Lamentablemente que la Corte Suprema de Justicia tenga 37 miembros no nos va a cambiar nada al 95% de las personas. Pero espera, detenete en esto. Sí. 12 horas sentado, te turnabas por la cosa. Tampoco te la creas con esto que voy a decir, ¿eh? Pero sos uno de los tipos que mejor, más bellamente dice. Gracias. Decime qué es el amor tuyo por tus hijos. Primero la ratificación de que el amor se multiplica, que existe el poliamor. Es el título de la nota, voy con claro, eso. Claro. Donadeo tiene... Claro. El poliamor. Y son todas fascinaciones diferentes. ¿Viste cuando de golpe dice, no, pero ¿cómo va a ser el primer hijo, el segundo hijo? Con Catalina tengo mi historia, con Martina tengo la mía, que además es el papá de mi nieto, con Balú tengo lo nuestro, que tenemos un ancla en deporte muy fuerte, con los 2 más chicos, que son los de mi pareja con Carmela, con Joaquina de golpe encontramos nichos. Yo empecé a descubrir que el amor filial no es algo invasivo y permanente, sino que tiene que tener espacios específicos. Entonces con Fermín tengo el espacio específico del básquetbol, del deporte, de acompañarlo. Y Paqui de golpe viene con un tocadisco que le regaló el novio de esos nuevos que hay y con música para que compartamos. Me dice, vení, Pate, quiero... Y para mí es un momento entrañable. En otro momento hubiera pasado de largo. Yo reviso mi archivo y digo, ¿para qué carajo grabé todo esto? Y perdí tiempo y plata. Y estaba en otro mundo. Pero vos escuchaste lo que dijiste, porque no sé si te escuchaste. No. Con cada uno es una fascinación diferente. Sí. Y el amor no es invasivo, es que te estás escribiendo estas cosas, ¿no? Después te desgrabás, por favor. Bueno, está bien. Mira, vos sabés que con Fermín es un autodidacta de la guitarra, también, y
Y una cosa que también me rompí como estigma de estas cosas, decir, no, mira, vamos a la cancha, sí, pero 10 minutos antes nos vamos porque si no hay mucha gente. Digo, no puedo a los chicos cortar los 10 minutos finales. Bancátela, Bonadeo, ¿qué te pasa? Yo me había jurado y perjurado no ir nunca al Estadio Ciudad de la Plata. ¿Por? Primero porque la piedra fundamental la puso Mercante en el 45. ¿Ok? Mirá los años que se perdió guita. Y después porque el último laburo que se hizo fue dentro de un esquema de corrupción. De una persona al cual no quiero mencionar, que está todo el tiempo colgado de algún lugar diciendo que es deportista o similar o político, que nadie sabe qué es lo que piensa, pero es más, no piensa. Y un día, Los Piojos, fui muy amigo de Tavo Kupinski, el guitarrista que murió en un accidente de auto. Tengo buena relación con Andrés, muy buena relación con Pocho Roca, el manager, y casi siempre vamos. Y era un tiempo bravo y me puse a pensar y digo, bueno, es en Ciudad de la Plata, vamos a ir. Los dos más chicos no sabían, más Fermín no sabía. Y bueno, vamos al show. Fuimos 3 veces a verlos. En la segunda me invitaron a hacer de Piojo, gigante en el tema Fumigator. Y dije, bueno, con una condición es que Fermín y Paqui hagan de cucarachas. Y nos dimos un gran alegrón. Y me pasó con Fermín, cuando al tributo a Tavo, que toca Sudestada, que es una canción de él, que la tocan todos y al final aparece en imagen de Tavo, yo me quiebro. Y los chicos me abrazan, me agarran. Bueno, la hago corta. Estamos en casa, se acerca Fermín a tocar la guitarra un rato a mi cuarto, y me dice, pa, si toco Sudestado te pones triste. Entonces, ahí hay un vínculo que es indeleble, ¿no? Más allá de los errores, más allá de las cosas de la hipocresía, de no haberlos escuchado y no haber conectado con ellos tanto como debería haber, como le pasa a muchos papás en definitiva, ¿no? Que estamos en nuestro rollo, que creemos que es más importante Vélez contra San Martín de Tucumán, que es muy importante que estar con mi hijo jugando a la pelota. Sí, sí, contame si querés, ¿Sí? ¿qué es este trabajo espiritual? Una cuestión de introspección. Estoy trabajando con un grupo. A ver, yo soy una persona que tiene compulsiones, ¿sí? 170 kilos. Y Estás mejor que nunca, ¿eh? Sí, pero durante un tiempo yo pensaba que una compulsión se compensaba con otra. Entonces, 170, dejamos de comer un poco, vamos a beber, pero fumamos. Si no por acá, no, la compulsión es un solo concepto. Hay una fundación que conocemos que tiene como concepto que la adicción no es la cocaína, el porro, el porno o la ludopatía. Es aquello que te somete, que te sujeta, que no te deja ser libre. Entonces tenés adicciones tóxicas, no tóxicas, y bueno, trabajando alrededor de este tipo de cosas, siendo serio en el trabajo terapéutico con una psicóloga, empecé a darme cuenta de algunas cosas, a los golpes, pero entendiendo que el personaje no pierde nada, que no me hace diferencia. Gana un montón. Entonces, que te garpa un montón. claro, y tengo amigos, gente del medio, gente que quiero un montón, y que a veces los hablo y digo, si vos no tenés ganas ni necesidad de hacer 2 horas de tele y 2 horas de radio por semana, no las hagas, hacés solamente una. No, tampoco vengo a ser el pastor, para nada, ¿por qué? Porque las macanas las hice. Entonces hay que tener cuidado, tampoco meter la pata. Escúchame, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida no tiene sentido. La vida es lo que uno hace con esa vida, lo que uno hace con su vida, ¿no? O sea, no hay una vida que te imponga algo. Es lo que uno tiene para agarrar, de dónde nos sujetamos, ¿no? Es algo que me parece que viene por ese lado. ¿Y de dónde te agarras? Hoy de mis afectos y de mis incorrecciones y mis enormes imperfecciones. Y de limpiar y ordenar mucho mi gran archivo, de tirar muchas cosas, que significa empezar a ordenar mi cabeza. Y me doy cuenta de que no necesito más para seguir haciendo mi trabajo. O sea, me ofrecieron un laburo, no importa, pero me implicaba de 9 a 12 de la noche en una radio importante. Yo digo, yo no puedo primero, no puedo negarme la chance de comer con Valentino o con quien sea toda la noche. Y segundo, en invierno volver a No, ni mamá. Necesito, voy y hago lo que sea. No tengo que hacerlo en este momento, no me pongo en estrella, no me pongo en estrecho. Yo tengo un poco de estigma porque mi viejo se autoexcluyó del medio. No lo tengo como estigma, pero sí le presto atención. Y bueno, y lo evito. O sea, trato de decir, che, mira, tampoco seas rupturista, tampoco destroces todo. Porque tenés una necesidad expresiva, es inevitable. Pero si el medio decide que no quiere hablar de nada que no sea Boca o River, problema del medio. No voy a estar pidiendo, quiero hablar de... No, querés, vengo y hablo, me llamás, bueno, querés que haga algo, yo lo hago, discutimos.
pero hay tanto más para hacer. Yo sé que en los Juegos Olímpicos una de las consignas que tenemos es, por favor, no me cuenten el rating, no me digan nada, nada. ¿Por qué? Nadal y Del Potro en Río lo transmitían, DirecTV, de Deporte TV, Canal 7, Teis Sports, ESPN y Fox. Entonces, si te va mal en los números, ¿qué voy a hacer? Relatar en turco. Ir a un corte. Hay que tener una personalidad y concepto, y detrás de eso, yo le decía a un colega nuestro que me gustaría un día laburar en la radio, en la tele como se labura en la radio. Me dicen, ¿cómo? Digo, en la radio lo que estás haciendo hoy, te enterás dentro de 3 meses. Tenés que tener un producto, tenés que tener algo que hacer. Entonces yo quiero que en la tele creemos un producto y trabajemos en el cable, acierto y error. No es grave, es el cable. Pero no, no, quedémonos hablando de Cavani porque garpa, porque estamos en 0,8. 2 décimas más, claro. Mirá lo que toca hacer, que es empujar los últimos granitos. Sí, claro. Heavy. Termino con un cuestionario que le afané a James Lipton, el del Actor Studio, que le afanó a Bernard Pivot, que le afanó a Proust, así que ya está. El querido Gustavo Yankelevich, abrazo gigante de él, decía en la tele que robar hay que evitar que te roben y saber robar. ¿Cuál es tu palabra favorita? Qué complicado. Todo eso pregunta. Mi palabra favorita. Me estás complicando mucho. Hoy sería espiritualidad. La que menos te gusta. Corrupción. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? Hoy el de la guitarra de Mincho, por supuesto. Claro. ¿Y el que más detestás? El zumbido del mosquito cuando me despierta a la noche. ¿Cuál es tu insulto favorito? Para mí la palabra más dolorosa no es ni sorete ni forro que me gustan, sino imbécil. Y pegado a eso, mediocre. Hay una vanidad grande en nosotros. A mí me jode especialmente el mensaje mediocre es el que te consume. Si Dios existe, ¿Dios existe? Me está metiendo en un quilombo. Bueno. Voy a repetir algo mal o replicar algo mal. Yo creo en un ser superior, que puede ser vos, mi ser superior. Para empezar, alguien que me guíe, que me oriente, que me ayude a pensar. A la vez, nosotros estamos condicionados por una religión a la cual respeto, pero que te dice que hay un Señor a quien nadie conoce, que nos está mirando todo el tiempo, que además tiene una lista de cosas que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Que son los mandamientos, y que si vos pifiás en alguno de esos, vas a encontrar que Él tiene un lugar ahí abajo, con fuego, con temor, con dolor, donde vas a permanecer toda tu vida, pero que te ama. A mí me cuesta mucho llegar a ese lugar. Y lo digo con respeto esto, porque tengo, si cabe, tía abuela religiosa, porque a mí me bautizaron, porque mis 3 hijas mayores se bautizaron porque ellas quisieron, porque yo les di libertad de culto. No reniego de quien lo haga, es más, rápido te lo cuento, con Carmela estábamos en Italia de casualidad en Roma y yo le iba a llevar un pendrive con imágenes de San Lorenzo del 46 al Papa. Me comunico con Guillermo Karcher, su secretario, me dice, venite a Santa Marta mañana. Bueno, era un miércoles. Dice, ¿no se animan a correr? Era la audiencia pública. Sí, dale, bajamos la escalera y nos hizo cruzar por atrás del Papa. O sea, la Guardia Vaticana, la Guardia Suiza nos salvó de casualidad. Bueno, valoro los personajes, valoro muchos curas, valoro mucha gente que es religiosa de verdad. Después me cuesta mucho creer en general en cuestiones que tienen que ver con las deidades, que creo han sido cosas tergiversadas respecto al mensaje original, al cual respeto. Bueno, igual yo te voy a preguntar y te quedas así como de título, ¿viste? Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Cómo? Nos morimos y ¿qué pasa? Para mí se termina todo. Me encantaría que no. Pero no... Bienvenido al club. ¿Qué quiere? Nada me gustaría más. A los 5 años yo lloraba en La Solana, cerca de Cabanac, pensando que esto se terminaba y se terminaba. Y ya de entonces no me lo pude sacar. Pero me dijeron, Luis, y te lo dejo a vos, que hay una forma de luchar contra eso. Apa. Objetivos constantes.